Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el capítulo 5 de San Juan, del 1 al 47. ¡Vamos! El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora
y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 5 del libro de Juan, vemos la historia del paralítico de Betesda. Y dice que Jesús venía subiendo a Jerusalén y allí había un estanque que se llamaba Betesda, que tenía, dice, 5 pórticos. Y alrededor de este estanque había muchos enfermos, habían paralíticos, habían ciegos, cojos, ¿verdad? Todos estaban alrededor de ese estanque porque de cuando en cuando venía un ángel, dice, y removía las aguas y las agitaba. Y cuando eso sucedía, el primero que entraba era sano de su enfermedad. Entonces esa gente, yo me imagino que estaban mirando desesperados en el momento que podían lanzarse en el agua, ¿verdad? Y eran muchos los que estaban ahí ya esperando, ¿verdad? Viendo el momento. Y había un hombre que tenía ahí 38 años que había estado enfermo.
Era un paralítico que no podía mover sus piernas. Imagínense, entonces este hombre, él solo estaba viviendo por la esperanza de poder recuperar la fuerza en sus piernas, ¿verdad? Y él prácticamente estaba recostado al costado del estanque. Pero imagínense eso, o sea, él no tenía nadie que lo pudiera ayudar a llegar al estanque. Y todos los otros que estaban alrededor también necesitaban sanidad. Entonces todos estaban deseando, esperando ese milagro, esperando que las aguas se movieran en aquel momento. Y muchas veces nosotros en nuestra vida estamos esperando ese milagro de parte de Dios. Muchas veces nosotros estamos al pendiente. ¿Qué pasará? ¿Me contestará el Señor mi petición? ¿Me contestará mi oración? Y estamos buscando maneras de una u otra forma de cómo encontrar ese milagro, ¿verdad? Para esta gente era el movimiento de las aguas cuando el ángel llegara. Pero, ¿qué es lo que te tiene en pendiente por la petición de tu corazón, por el milagro que tú estás esperando? Y déjame decirte que este hombre tenía ya 38 años con esa enfermedad. Yo me imagino que al tiempo ese hombre ya estaba quizá desanimado, quizá había perdido la esperanza, ¿verdad? Porque él estaba solo pensando en que ese milagro sucediera. Pero de pronto dice que en ese momento Jesús pasa por ahí y él se acerca donde el hombre estaba. Y él sabía la necesidad, él sabía la enfermedad que él tenía, él sabía el problema que causaba su tristeza. Y Jesús con amor se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? Imagínense eso. El hombre, me imagino yo, en ese momento se turbó al mirar a Jesús porque él no sabía quién era. Y bueno, él con su mente limitada de humano, como nosotros todos tenemos, no vemos más allá. No vemos más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero cuando Jesús le dice a él, ¿quieres ser sano? Él tenía toda la autoridad y el poder de Dios para darle la sanidad en ese momento. Pero este hombre no sabía. Él le dice que no tenía quien lo metiera al estanque cuando se agitara el agua. ¿Verdad? Como a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, es que no tengo la medicina necesaria para sanar. No tengo los medios para ir a un especialista para poder curarme. Pero Jesús en este momento no estaba pensando en las cosas físicas o materiales que podían llevar a este hombre o quién podía meter a este hombre en el agua. Jesús estaba dando la sanidad inmediata. Él estaba diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué Jesús le preguntó si él ya sabía que él estaba enfermo? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que clamar a Jesús. Cuando nosotros le pedimos al Señor las cosas, cuando nosotros abrimos nuestra boca y Él oye nuestra voz, dice la palabra de Dios que su oído está atento a nuestra oración. Y en ese momento, queridos amigos, hermanos, este hombre le dice, en su limitación humana, le dice, no tengo quien me meta en el agua, ¿verdad? Y al momento que yo trato de llegar cuando se agite el agua, otro ya ha entrado antes que yo. Pero Jesús lo sigue mirando con amor y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí vemos algo bien especial, hermanos amigos. El Señor le dio
un mandato en ese momento. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Primero le pregunta si quiere ser sano. Inmediatamente el hombre en su corazón dijo, pues veo las limitaciones en este momento, pero yo quiero ser sano. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasa ahí? El hombre activa su fe. Y se agarra de donde puede en el piso. Y comienza a levantar un brazo, comienza a levantar el otro brazo, se apoya con los codos y comienza a levantarse hacia arriba. Y mueve de pronto una pierna y mueve la otra pierna. Y él comienza a mover sus dedos de los pies y comienza a enderezar sus piernas y va a una pierna y la levanta y va a la otra pierna y la levanta, hermanos. Y de pronto vemos que el hombre está de pie, parado en ese momento. ¿Qué pasó ahí, querido amigo, hermano? Pasó que él activó su fe. Él le creyó a Jesús. Y él tomó su lecho, su camilla, su pequeña cobijita que tenía ahí. Y comenzó a caminar en fe, en fe. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Nosotros sabemos que Jesús quiere que le hablemos a Él y le digamos, Señor, esta es mi petición. Este es el deseo de mi corazón. Quizá tú no estás pidiendo por una enfermedad, quizás estás pidiendo por la sanidad de tus hijos, quizás estás pidiendo, no sé yo, por un trabajo, por lo que sea que tú estés pidiéndole a Jesús. Es importante que tú actives tu fe, que camines hacia esa meta, que en tu corazón le digas, Señor Jesús, yo te creo. Yo sé que nada hay imposible para ti. Y yo sé que tú puedes levantarme, que tú puedes proveerme, que tú puedes ayudarme, que tú puedes estar ahí donde más yo te necesito. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que día con día aumentemos nuestra fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. En este momento que tú estás oyendo la palabra del Señor, tu fe te está aumentando. Tu fe te está aumentando. Y cuando llegas a un punto grande en tu fe, tú ya no vas a tener necesidades, ya no vas a tener angustias, ya no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque vas a creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, los problemas se van, los problemas se desaparecen, las angustias se van, las enfermedades se van. ¿Por qué? Porque tú le has creído a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Créele a Dios con todo tu corazón. Mira, tú conoces la mostaza. La mostaza, el granito de mostaza es tan pequeñito que quizá cae en una partecita muy menudita, como la cabecita de un alfiler. Imagínate eso. La palabra de Dios nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle un monte que se mueve hacia la mar. Imagínate eso. ¿Qué tan poquita y pequeña es nuestra fe? Que no llega a ser del tamaño de un granito de mostaza, porque no estamos moviendo montañas. Pero claro, todo esto podemos tomarlo espiritualmente. Y las montañas son los problemas, las montañas son las enfermedades, las montañas son las cosas que se cruzan en tu camino y no te quieren dejar seguir adelante, seguir caminando. Y ahí es cuando debes aferrarte a la palabra de Dios. Ahí es cuando tú puedes conocer que Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente, Él puede estar en todo lugar y tiene todo poder y toda autoridad sobre todo y en todo. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que te invito a conocer en esta palabra. Y en ese momento el hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y cuando él ya iba de camino, hermanos, él salió de ese lugar de Betesda.
Y entonces la gente le preguntaba que quién era el que le había dicho que levantara su lecho y anduviera. Y ellos le decían, los judíos le decían, pero es que no es lícito que levantes tu lecho en día sábado. Porque en ese día los judíos no hacían trabajos, no usaban sus animales, ¿verdad? No hacían ningún tipo de trabajo, era para el Señor todo el día, ¿verdad? Mas sin embargo, este anciano, ¿verdad? No supo decirles quién les había dicho eso. Y ya más adelante, cuando él fue hacia el templo a dar gracias, ¿verdad? Ahí encontró a Jesús. ¿Y qué cosa es lo que Jesús le dijo a él? Le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú recibes la sanidad de parte de Dios, cuando tú recibes la bendición, sigue adelante firme. Sigue adelante en los caminos del Señor firme, sirviéndole a Él en espíritu y en verdad, adorándole con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y así verás que el Señor va a seguir llevándote de victoria en victoria y de poder en poder, de victoria en victoria y de poder en poder. Solo tienes que activar tu fe y creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle a su poder. Y el Señor va a hacer la obra bendita y perfecta en ti. Amén. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Y sé que los judíos, ellos se enteraron que era Jesús, ¿verdad? El que había hecho esto por el hombre. Y ellos intentaban apresarle, matarle, ¿verdad? Porque él estaba haciendo estas cosas en el día de reposo. Mas sin embargo Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Él hacía la voluntad de su Padre y era bendecir, sanar, levantar al caído, dar vista a los ciegos, ¿verdad? Aún resucitar a los muertos. Y lo precioso de todo esto, amigo, hermano, es que la palabra de Dios también nos enseña que cosas mayores que las que Jesús había hecho, nosotros podremos hacer en su nombre, si tan solo podemos creerle a Él. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene mucho poder. Los discípulos de Jesús, ellos iban, después de que el Señor ya ascendió a los cielos, ellos iban bendiciendo. Y dice que aún bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínense, y Pedro era un hombre tal y como nosotros, era un ser humano, ¿verdad? De carne y hueso como nosotros, con todos sus pensamientos, sus ideas como nosotros, ¿verdad? Mas sin embargo, él creyó a la palabra de Dios, creyó al poder de Jesús, y él por medio del poder de Jesucristo, él estaba bendiciendo y sanando y haciendo la obra de verdad. Así tú y yo, si nos levantamos en el nombre de Jesús, podemos hacer milagros y prodigios también con el poder de Jesús. A través de su palabra, a través de sus promesas, ¿verdad? Sus promesas que están ahí para todos nosotros. Y sobre todo con la guianza del Espíritu Santo. Con la guianza del Espíritu Santo puedes bendecir a otros de una manera grande. Puedes interceder por ellos cuando oras en lenguas. Puedes tú ser un canal de bendición para otros, donde quiera que tú estés. Así que levántate en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda, porque ahora es tiempo que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Verdad? No dejemos que las cosas de este mundo apaguen la luz que tenemos en el Señor, la luz que Jesús nos da, la luz que Jesús te ofrece. En este mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo y nos da el poder y la autoridad para vencer a este mundo. ¿Y qué quiere decir vencer a este mundo? Vencer las cosas que nos alejan de Dios, vencer el pecado, vencer la maldad,
vencer los malos pensamientos, las malas ideas, las cosas que llegan a afectar tu vida espiritual. Si tú y yo nos levantamos con el poder del Espíritu Santo y creyéndole a Jesús en todo, vas a tener una vida victoriosa, vas a tener una vida llena del amor de Dios, llena de la paz del Espíritu Santo, y vas a poder bendecir a otros de una manera grande y poderosa. Así también, la segunda parte nos relata la historia de la autoridad del Hijo, ¿verdad? Y vemos cuando Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, ¿verdad? Porque Jesús vino del Padre para hacer las obras del Padre en esta tierra, para que nosotros sepamos y conozcamos la mentalidad y el poder de nuestro Dios, para que nosotros sepamos con cuánto amor el Padre Celestial nos ama. Con el mismo amor que amó a Jesucristo y le reveló todas las cosas, así también Jesús nos dio a nosotros, por medio de recibirle en nuestro corazón, toda esa autoridad y ese poder. Y cuando Él se fue, nos dijo, voy pues a preparar morada para que allá donde yo voy ustedes puedan estar. Pero no os dejaré huérfanos, sino que mandaré al Espíritu Santo de Dios, que os llevará a toda justicia y a toda verdad. Por eso, queridos amigos, hermanos, es importante que nosotros hagamos la obra que Jesús nos encomendó. Cuando Él mandó a los discípulos, los mandó de 2 en 2 y les iba diciendo, vayan y no lleven alforja, no lleven comida, vayan y a la puerta que os reciba, coman y beban lo que ellos les den y bendigan la casa. Y aquella casa que no os reciba, también sacudín aún el polvo de vuestras sandalias de esa casa, ¿verdad? Mire qué tremendo eso. Así también Jesús les sigue diciendo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. ¿Verdad? Por eso los que han muerto ahora están durmiendo. Pero cuando esa voz de trueno en las alturas, cuando ese cielo se enrolle como un pergamino, cuando podamos ver a Dios allá en el cielo y a Jesucristo a su diestra, y a los apóstoles y a los ángeles, cuando podamos ver todo eso, será cuando el Señor llevará a su iglesia, levantará a sus escogidos. Mire qué precioso eso, amigos, hermanos. Y así también la última parte habla sobre los testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada, dice Jesús, por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Verdad? Y habla cómo aún Juan el Bautista preparó el camino de la verdad, el camino a Jesús, ¿verdad? Y aún así también Juan el Bautista se movió a un lado, se separó a un lado cuando él supo que Jesús ya estaba ahí. Él sabía que su trabajo en la tierra había terminado y que él tenía que menguar para que Jesús brillara con más fuerza, ¿verdad? Porque él era el Hijo de Dios, era el del cual él había estado proclamando. Qué precioso esto, ¿verdad? Dice también Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿verdad? Porque ¿quién podía tener esa autoridad y ese poder que Jesús tenía? Nadie, solo Él, ¿verdad? Y Él lo da, dice, al que Él quiere, y da la vida al que Él quiere. Por eso, a través de recibir a Jesús en nuestro corazón, nosotros recibimos la salvación para nuestra alma. A través de recibir a Jesús en tu corazón, vienes a dejar de ser esclavo del pecado, a pasar a ser hijo, hija de Dios. Mira qué precioso eso. Por eso es un privilegio tan precioso y grande que Jesús nos da a todos. Es un regalo de Dios poder recibirle en nuestro corazón. Mire qué precioso. Mas yo os conozco, dice Jesús, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibisteis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y aquí estaba Jesús hablándole directamente a los judíos, ¿verdad? Porque sabemos que ellos no creyeron en Jesús hasta el final. Ellos pensaron que era un impostor, que era un falso profeta, pero no creyeron a pesar de los milagros y prodigios que Jesús iba haciendo día con día. Ellos endurecieron su corazón y aún llegaron al punto de sacrificarlo como si fuera un delincuente, porque en aquel entonces la muerte de cruz era una maldición, ¿verdad? Y así es como a Jesús lo crucificaron en una cruz. Pero a través de ese sacrificio precioso que Jesús dio, Él se entregó a sí mismo para que tú y yo podamos recibir la salvación eterna, para que tú y yo podamos ser salvos a través del sacrificio del Cordero más puro que pudo haber habido, que fue Jesucristo. Y sabemos que por sus llagas fuimos nosotros curados. Su sangre preciosa nos libra de todo mal, ¿verdad? Ese sacrificio en el madero marcó una etapa en la historia de la humanidad, para que nosotros ahora podamos tener la oportunidad, a través de recibir a Jesús en nuestro corazón, de pasar a ser hijos de Dios. Miren qué precioso. Pasamos a ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Y Él nos da la autoridad, el poder de Dios para también hacer las obras que Él hacía cuando estuvo en esta tierra. Por eso los discípulos iban, dice, de dos en dos por el camino, bendiciendo y sanando y levantando. Miren qué precioso eso. Eso nos da a entender que tú y yo podemos tener todo ese poder de Dios de nuestra parte y de nuestro lado, para poder usarlo cuando al Señor le plazca, ¿verdad? Porque si tú te dejas guiar del Espíritu Santo de Dios, el Señor te va a ir llevando en tu diario caminar y te va a ir guiando qué cosas debes hacer y cuándo debes de hacerlo y por qué debes de hacerlo.
Y si tú oyes esa vocecita dentro de ti que te dice, haz esto, haz lo otro, y tú le obedeces al Señor, tú vas a ver la mano de Dios fortaleciendo tu vida y tu hombre interior, tu mujer interior, para que habite Cristo por medio de la fe en tu corazón. Y ya no vas a ser más tú con tus pensamientos humanos, tus pensamientos quizá de egoísmo, de maldad. Vas a tener unos pensamientos de amor, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Vas a poder dejarte guiar de Dios para todo lo que hagas. Y vas a desear en tu corazón agradar a Dios con tu vida. Porque qué hermoso y qué precioso es poder dedicar nuestro día a Él. Poder hacer las cosas para bendecir a otros, para ayudar a otros. Antes de pensar solo en ti, en ti, en ti, vamos a tener la mente de Cristo. Y Cristo nos ayudará día con día para poder hacer su voluntad. Yo me acuerdo una vez que iba a echarle gasolina a mi carro. Y paré en esa gasolinera. Y andaba poquita hambre. Y atrás de la gasolinera había un lugar de hamburguesas, ¿verdad? Y yo dije, no, mejor ya me voy a la casa y como luego ahí. Pero y esa voz que nos habla desde adentro de nosotros. Y el Señor me dijo, ve y compra tu comida ahí. Dije, ok. Entonces comencé a caminar hacia ese lugar. De pronto volteé y miré un jovencito, como un teenager que le dicen. Estaba sentado ahí, se miraba, no se miraba como homeless o nada. Tenía su camisetilla, sus pantalones jeans, pero se miraba un poco triste. Y solo me fijé en eso y me fui. Y entré, agarré la comida y todo. Y cuando estaba allá adentro, el Señor me dijo, separa un dinero y se lo vas a dar a esa joven cuando salgas. Y pues ya ves, uno a veces dice, ay, pero qué raro, y que ni me conoce, y de pronto voy a acercar, y qué le voy a decir. Pero le dije lo que me dijo el Señor. Y me acerqué a ese joven y le dije, yo soy cristiana y el Señor me ha dicho que te dé este dinero. Cuando yo le dije eso a ese joven, el joven comenzó a llorar con tanto sentimiento. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y él me dijo, mi mamá ha perdido su trabajo y yo andaba buscando trabajo alrededor de mi casa y hay un lugar, un car wash que le dicen para lavar los carros y yo pedí trabajo ahí y me dijeron que sí me lo podían dar, pero que tenía que comprar la camiseta para el uniforme para poder trabajar ahí y no tenía dinero. Entonces, dice el muchacho, yo le estaba pidiendo a Dios que me supliera para eso. Y cuando yo oí eso, hermanos, amigos, me sentí en mi corazón. Yo me acuerdo que saqué más dinerito que tenía ahí y le di también. Y le dije, compra comida para tu mamá, y verdad. Pero qué precioso cuando Dios nos permite hacer su voluntad. Porque así como tú clamas a Dios por cualquiera que sea tu necesidad, así hay mucha gente en este mundo que está clamando. Y Dios puede usarte a ti como un vaso útil para bendecir a otros. Dios puede usar tu vida para hacer su voluntad. Porque Dios, no es que Dios necesite a nadie. Dios puede hacer las cosas, Dios puede hacer las piedras que hablen, Dios puede hacer los animales que hablen. Dios puede hacer la naturaleza que bendiga a los demás. Pero qué hermoso cuando tú te dejas usar del Señor y Él hace su voluntad a través de tu vida. Y tengo muchos testimonios que podría contarte poquito a poquito en este canal, te los voy a ir contando. Pero ese fue uno de los tantos. Y
A veces tú no quieres oírle al Señor o no quieres obedecerle en ese momento. Se te hace tan extraño. Ay, ¿qué van a decir? No me conocen. Pero si tú le obedeces a Dios sobre todas las cosas, si tú decides, Señor, sí, voy, le hablo, hago lo que tú me mandas, tú vas a ver qué precioso y qué hermoso y cómo te vas a sentir de una manera tan bendecida. Porque cuando tú bendices a otros, la bendición viene sobre tu vida. Y hay que dejarnos, hermanos, amigos, hay que dejarnos guiar del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios dice que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Y Él es el que da testimonio de Jesús. El Espíritu de Dios es como que Jesús está hablándote adentro de tu corazón y te dice qué tienes que hacer. Qué precioso esto, ¿verdad? Bueno, bendito sea el Señor. Me he gozado y me he regocijado con esta palabra tan maravillosa. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, aprendemos más de Él. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que viene siempre y cumple el propósito para el cual ha sido encomendada, ¿verdad? Y en esta hora, pues, le doy las gracias a Dios y a ustedes de todo corazón por compartir conmigo en este momento. Y vamos a orar. Y si tú sientes en tu corazón la necesidad grande de recibir a Jesús, yo te invito en esta hora a que puedas orar conmigo y puedas recibir ese Dios vivo en tu corazón para que comience a habitar en tu vida y veas las maravillas que Dios puede hacer a través de tu vida. Vamos orando. Si quieres recibirle hoy, vamos orando. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecadora, y me arrepiento. Te pido que por favor entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida. De ahora en adelante, quiero vivir para ti. Perdóname, Señor, por mi pasado y ayúdame de ahora en adelante a vivir contigo cada día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Voy a orar ahora por todos ustedes, mis amigos, queridos hermanos, queridos que semana a semana juntamente conmigo compartimos estos momentos preciosos de la palabra. Padre Celestial, yo te pido de una manera grande y poderosa que derrames tus bendiciones sobre cada uno de mis amigos, hermanos y amigas que están esta hora oyendo tu palabra, Señor. Yo te pido que seas bendiciéndolos de una manera sobrenatural sobre sus vidas, Señor. Que ellos vean tu mano poderosa supliendo y bendiciendo, sanando, levantando y llenando de nuevas fuerzas, Señor, como las del búfalo, Señor. Que sean, Señor, fortalecidos en su hombre interior para que habites tú en sus mentes y en sus corazones cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, queridos amigos, hermanos, benditos de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Y a los que han recibido a Jesús en esta hora les doy un abrazo fuerte desde la distancia y les invito a todos que sigan adelante y que se conecten con este canal, que le pongas un like y que te suscribas al canal para que así cada semana podamos seguir adelante compartiendo su palabra bendita y podamos seguir aprendiendo juntos del Señor cada día, ¿verdad? Bueno, ha sido un privilegio precioso de parte de Dios estar con ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.